De despedir a Javier, vamos a saludar a la viceministra de Economía, quien ya alguna vez estuvo acá, capaz si se acuerda de nosotros, cuando me la pidieron, le digo, pero yo sí, es mi amiga, vino acá, estuvo con Javier, con todos, con Bolo, conmigo, Ana Cristina Avilés. Así que, ¿cómo está, viceministra? Gusto de saludarla. ¿Cómo van las cosas? No voy a comenzar yo, lo vamos a dejar comenzar a Javier, ¿le parece? Después Claro. bonito y cierro yo para poder hacer una entrevista interesante de las cosas que tenemos y la que vamos a hablar. Primero, gusto de saludarla. Eduardo, es un gusto de saludarles a ustedes y cómo no acordarme, más bien, muchísimas gracias por recibirme en este espacio, ahora de manera virtual, pero siempre me va a gustar poder acompañarles de manera presencial allá en el estudio también. Un muy buenos días a todos los que nos escuchan. Javier Segarra Torres. Gracias, Eduardo, viceministra. ¿Cómo le va? Buenos días. Panorama económico de nuestro país, cerrando prácticamente el año, el último trimestre, el tercer trimestre de este 2024, no es, creo que, uno de los mejores en el sentido de la recaudación, por ejemplo, de la situación de desarrollo económico. Es complicado por todo lo que estamos viviendo. Bueno, sí, Jorge, muchísimas gracias por la consulta. En realidad quisiera aquí yo hacer un recuento de cómo recibimos el gobierno y cuál es la situación en la que estamos después de haber tomado varias de las decisiones difíciles que hemos venido tomando, adoptar reformas estructurales, estructurar un plan económico sólido, creíble, pero además de eso también el tener el reconocimiento y el apoyo de los organismos multilaterales. Y aquí recordar que asumimos un gobierno con atrasos por superiores a los 4.500 millones de dólares, un déficit por sobre los 6.000 millones de dólares y más que eso una economía completamente estancada, con ya situaciones de atrasos por parte del gobierno, del sector público, a los proveedores del Estado, a las distintas instancias del sector público, como gobiernos autónomos descentralizados, como BIES, que solamente estancaban más también los pagos a sus propios proveedores y nos dejaban con una economía seca. En este sentido, lo que se hizo desde un inicio fue tomar las decisiones difíciles pero responsables que tenemos que tomar dado la situación económica, pero además de eso asegurar que la comunidad financiera internacional pueda apoyar al Ecuador a través de nuestro plan económico, es decir, presentamos un plan económico creíble con bases fuertes en términos de lo que tenemos que hacer y aseguramos en ese sentido entonces que liquidez pueda seguir o pueda venir en realidad o pueda retornar la liquidez al Estado. Esto lo que nos permitió es poder reactivar la cadena de pagos de inicio y poder generar ya ciertas líneas de liquidez y solidez que evidentemente nos vienen fortaleciendo la economía. Tuvimos un primer semestre de recuperación. Aquí acordar que más o menos en el mes de mayo, junio, fue el primer desembolso que recibimos de los multilaterales y ahí fue cuando comenzamos nuevamente a apostar por el dinamismo económico. Y en esos meses logramos ver cómo ya las ventas, la recaudación tributaria, los depósitos, las colocaciones comenzaron a tomar un nuevo ritmo y comenzaron a más bien tener un quiebre hacia arriba. Sin embargo, evidentemente la crisis energética nos marca un nuevo desafío y un nuevo reto en el que con la misma conciencia, la misma responsabilidad, el mismo compromiso que tuvimos al asumir el gobierno, hemos estado tomando las decisiones importantes que tienen que ser tomadas para evitar, mitigar y minimizar el golpe a la economía. Aquí quizás nombrar algunos aspectos importantes que nos dicen que efectivamente, si bien estamos en una economía que presenta choques externos, que presenta ciertos retos, como yo he mencionado, pero es importante mencionar que, por ejemplo, hemos pagado más de 12.000 millones de dólares en obligaciones desde el sector público, de las cuales más de 3.000 millones eran obligaciones heredadas. Hemos incrementado los ingresos tributarios en más del 15%. Hemos visto que la colocación de la banca pública ha subido en más de 2 millones de dólares al final del periodo y ya vemos cómo esta liquidez hace más sólido el sistema financiero. Los depósitos del sistema financiero mostraron ya un incremento del 14% de octubre de este año
versus octubre del año anterior. Tenemos también una colocación que poco a poco va reactivándose y evidentemente ahí vemos que otros agregados macroeconómicos también están fuertes, como por ejemplo una inflación controlada, unas reservas internacionales que crecen justamente para dar solidez a la dolarización. La solidez como tal de esa dolarización siempre va a ser fundamental para encontrar los pilares que sean necesarios para sostenerla. De lo contrario, la cosa no anda bien. Lo que sí es bueno y hay que destacar es que el gobierno se está poniendo al día con esos temas económicos como la del seguro social, por ejemplo, como Solca en Cuenca básicamente y también acá en Guayaquil, que han llegado a un acuerdo. Esas son las cosas que de alguna u otra manera la gente termina, yo creo que debe de entender que hay que devolverle la plata que se llevaron, así de simple. Así es, Jorge, aquí nada más complementar un tema que usted bien mencionaba, los pagos realizados a Solca desde diciembre del 2023, que fue la fecha en la que asumimos el mandato, sobrepasan los 49 millones de dólares y efectivamente han sido pagos realizados a Solca a nivel nacional y ahí pues nos continuamos trabajando con el Ministerio de Salud, con el IES, para que estos pagos puedan seguir de manera dinámica y por supuesto cumpliendo nuestras obligaciones. En el Seguro Social, ¿cómo están? Bueno, Se canceló Bueno, todo. en el Seguro Social, asimismo, así es, están las cifras, y bueno, ahí el presidente del Consejo Directivo, su gerente general, podrán darnos la cifra exacta de los montos pagados a Solca, pero aquí la idea principal a rescatar es que justamente esto es posible dado que las finanzas públicas están en orden, dado que la liquidez sigue llegando por parte de la comunidad financiera internacional y nos permite cumplir con oportunidad y con responsabilidad nuestras obligaciones. Eduardo. Sí, gracias. Me parece también súper importante, Javier, el tema, viceministra. Siendo usted una autoridad en el Ministerio de Finanzas y Economía, que se haya pagado a proveedores que se les debía mucho de años anteriores. Parece mentira lo que le voy a decir, pero esto hace que la plata circule, porque si usted le paga a alguien que no se le había pagado, a su vez le debe a alguien porque no le pagaron y el que le debían sigue en la misma cadena, entonces se hace un círculo vicioso realmente que proviene de aquello. ¿Cuánto le han pagado a los proveedores privados en este año? Que yo sé claramente que ustedes han tenido un trabajo, que el primer trabajo, como cuando va uno a una empresa, ¿qué es lo primero que se pone a trabajar si tiene déficit económico? Es en el déficit económico. Conseguir los préstamos, buscar los números para poder pagar. ¿Le han pagado a proveedores privados, mi querida viceministra? Sí, por supuesto, Eduardo, y es parte de lo que yo mencionaba y usted bien ahora lo ha resumido, que es parte del ejercicio de reactivación de la cadena de pagos. Nosotros pagar a nuestros proveedores, por un lado, permite que esos proveedores puedan asimismo pagar sus obligaciones con sus propios proveedores, pero además de eso también con el sector financiero. Pero paralelamente quiero también enfatizar la importancia de pagarles a las otras instituciones del Estado, por ejemplo, gobiernos autónomos descentralizados e IES, toda vez de que ellos también hacen un pago a sus propios proveedores y asimismo, como usted dice, se convierte más bien en lo que hemos procurado hacer es que esto se convierta en un círculo virtuoso y efectivamente se pueda reactivar la cadena de pagos. Lo que yo mencionaba es que junto a estos dos, tanto pago a proveedores como pago a entidades del sector público, se han desembolsado desde diciembre del 2023 más de 12,000 millones de dólares. Y de esos 12,000 millones de dólares, un tercio fueron obligaciones heredadas de gobiernos anteriores. Es decir, no solamente hemos cumplido con el pagar oportunamente nuestras obligaciones, sino también el de aquellas obligaciones que gobiernos anteriores y responsables no lo hicieron. Ana Cristina Avilés, viceministra de Economía del Ecuador. ¿El año que viene nos toca pagar algo de la deuda externa?
Bueno, el año que viene tenemos evidentemente nuestras responsabilidades como Estado hacia la comunidad financiera internacional Claro, también. Y claro. nuevamente ahí la importancia de seguir manteniendo comprometida a la comunidad financiera internacional de que asimismo pueda procurar el ingreso de nuevos recursos y que no solamente salgan recursos del gobierno del Ecuador a pagar deudas, sino que también esa comunidad financiera internacional traiga recursos al país, confíe en el país, confíe en el plan económico. Entonces, en ese sentido, evidentemente tenemos que pagar nuestras obligaciones, pero nosotros también hemos hecho nuestras tareas y hemos hecho sentado las bases de la economía para asegurar que también recursos de esa comunidad financiera internacional ingresen al país. He visto cómo le han pagado a Solca en Cuenca, he visto cómo le han pagado al Seguro Social, he visto cómo le han pagado a los GATS, todo eso es verdad. Ojalá sigan poniéndose al día y ellos a su vez con Solca, porque fue esto Solca Cuenca, que lo hagan con Quito, con Guayaquil, porque realmente luchan es una pelea desigual de una persona enferma con cáncer y ellos ayudan mucho, lo digo esto. Y ahora mi pregunta es, ¿cómo cree usted que se va a cerrar el año con el tema que más hemos sufrido, que es los apagones? Porque yo decía hace un momentito, el problema real, primero nadie le puede echar la culpa al gobierno, porque esto es heredado. Estemos claros, y cuando un gobierno llega, lo primero que tiene que arreglar es el tema económico, como cualquier persona en una empresa. Llega una empresa que tiene que ver los números, cuánto debo, cuánto me deben, y si me deben tanto, cómo voy a hacer un plan para poderlo llevar, que es lo que hizo el gobierno nacional. El primer semestre en cuanto a PIB no fue lo mejor, pero el segundo semestre yo he visto a la gente luchando, ¿sabe Ana Cristina? Es impresionante, sobre todo acá en la costa, comprándose su generador porque el comercio no para. ¿Cómo cree usted que va a terminar el año en los números del gobierno nacional y en la cartera donde usted es viceministra? Bueno, nosotros estamos haciendo todo lo que esté en nuestras manos con absoluta responsabilidad para procurar que esta situación energética sea mitigada y sus efectos puedan ser minimizados en términos de la afectación a la economía. Ahora, como yo mencionaba, hemos venido trabajando para fortalecer las bases de la economía y esto también, por supuesto, nos ha permitido poder movernos en el marco de la crisis, poder activarnos en términos de decisiones importantes que nos ayuden a mitigar y aplacar de manera inmediata, con enfoque también de mediano y largo plazo, en términos de decisiones de inversión, por ejemplo, y así buscar que la crisis eléctrica tenga una respuesta inmediata por parte de nosotros, desde la cartera de Economía y Finanzas, pero además de eso que también dejemos sentadas las bases para una respuesta desde el ámbito energético en los próximos años. En ese sentido, y el manejo responsable que tuvimos desde que asumimos el gobierno, nos ha permitido justamente tener ese margen de maniobra para poder responder ante la crisis. Nosotros somos conscientes de la situación y el impacto que tendrá la crisis en actividad económica, pero dado esto, hemos venido tomando medidas importantes alrededor de eso. La primera y más importante fue justamente el poder otorgar un alivio a los hogares en términos del subsidio de los 180 kilovatio hora que anunció el presidente semanas atrás, pero además de eso también el plantear, por ejemplo, un IVA cero a la importación y venta de generadores de electricidad. Hay medidas también que a mediano y a mediano plazo específicamente nos van a ayudar a que esta crisis no cerremos el año con un impacto mayor, como por ejemplo el reinicio de exportaciones de electricidad desde Colombia, pero además de eso también la incorporación de nuevas unidades de generación al sistema eléctrico ecuatoriano. Y eso es importante, lo hemos visto, nos invitaron hace 2 semanas, esta semana hemos estado haciendo el seguimiento y ayer iban camino a la costa, parte de los generadores. Hablo de esto. En ese sentido, viceministra Ana Cristina Vilés, considera usted que este problema, como lo ha dicho el presidente, se va a resolver, pero hay que prever, porque el tema es que no nos podemos poder a confiar de las hidroeléctricas, porque es un problema de agua. Marcelo Moncayo, que es un científico que entrevistamos siempre, dijo que era un desastre natural en el mundo, ¿no? Entonces, hay que buscar caminos y uno de ellos, que es que la inversión privada
venga y apoye, sea con geotérmico, sea con paneles solares, eólicos, lo que sea, porque a la gente le gusta que su gobierno no le cuente, sino le dé soluciones. ¿Están trabajando en esto, Ana María? Por supuesto, Eduardo, estamos trabajando en acciones que nos permitan caminar hacia un cambio de nuestras fuentes de generación eléctrica, lo que se conoce como un cambio de la matriz energética, y no depender solamente de la fuente hídrica. Y aquí nosotros hemos venido impulsando proyectos energéticos solares, eólicos, específicamente ya destrabando muchas y otorgando licencias ambientales, por ejemplo, para que estos proyectos se puedan dar, firmando los contratos de concesión que se tienen que firmar para que más de 500 megavatios en fuente renovable puedan ya comenzar a construirse y prever que en el mediano plazo esta generación pueda ya estar en el sistema eléctrico ecuatoriano. Y como digo, esta decisión no es solamente en términos quizás administrativos de la otorgación de la licencia ambiental o de la firma de contratos de concesión, que por supuesto en el sector público eso es, digamos, ya todo un reto, pero es importante comentar que esto ha involucrado que el gobierno destine recursos, priorice recursos y decida avanzar en el impulso del cambio de las fuentes de generación eléctrica. Entonces, definitivamente vamos a ver que en el mediano plazo comienzan ya la construcción de varios proyectos eólicos en distintos lugares del país, en Loja, en Imbabura, en Urcuquí, en El Rosario, en Santa Rosa. Es decir, tenemos un pool de proyectos que nos van a permitir en el mediano plazo también ver ya cómo se diversifica nuestra fuente de generación eléctrica. Por favor, Enrique San Martín, con la parte final, con la viceministra. Gracias, Eduardo. Viceministra, en honor al tiempo rápidamente, y porque las preguntas también aquí, me dicen, si ustedes tienen planificado en algún momento ayudar al pequeño productor, al mediano empresario, ¿qué hay de los señores que están o tienen una tienda pequeña que también se han visto afectados? Generar alguna especie de crédito que pueda ser manejado por ellos, ¿no? Como una manera de compensar tal vez lo que no tenían planificado o no estaba planificado en el presupuesto y compran de pronto estos generadores eléctricos o medianos o pequeños. Pero más allá de eso, lo que menos hay en estos momentos en el mercado es liquidez. Pero ellos necesitan también activarse. No sé si se tiene planificado alguna manera de gestionar o impulsar, si se quiere, este sector importante productivo del país. No, por supuesto, y siempre han estado dentro de de nuestra retina y de nuestros grupos prioritarios de atender, entendiendo que son justamente los que sostienen la economía ecuatoriana. Y ahí una de las acciones principales de manera inmediata fue generar el IVA cero para la importación y venta local de generadores de electricidad y todas sus partes, con el objetivo justamente de poder hacerlos mucho más asequibles para aquel segmento de la economía que está justamente en la mediana y pequeña empresa. Pero además de eso, hemos generado varias otras acciones. Tenemos, por ejemplo, el decreto ejecutivo 444 que difiere las obligaciones de intereses de mora, gastos, recargos, establece acuerdos de pago, incluye a las casas comerciales que otorgan crédito dentro de la facilidad de acuerdos de pago que puedan tener los medianos y los pequeños empresarios. Ahora también el presidente remitió a la Asamblea el proyecto de ley de alivio financiero para el fortalecimiento económico del país, y ahí justamente está la posibilidad de tener facilidades de acceso también a procedimientos coactivos, por ejemplo, del IES, es decir, temas que ayudarán definitivamente a la pequeña y a la mediana empresa a poder, digamos, navegar por esta situación en los últimos meses del año. Correcto. Quiero agradecerle a usted y como última pregunta, porque es muy breve y muy rápida, usted ya ha anunciado los temas que vienen. ¿Qué debemos esperar los ecuatorianos para fin de año y para el próximo año, viceministra Ana María? Muchas gracias, Eduardo. Ahí es importante
Ahí es importante mencionar que el gobierno está trabajando incansablemente y con responsabilidad para atender al sector productivo, también a la sociedad más vulnerable, con el objetivo de mitigar y minimizar el impacto que podrá tener esta crisis energética. Lo que podemos esperar es efectivamente que nosotros desde la cartera de Estado de Economía y Finanzas continuemos con la atracción de liquidez por parte de los organismos multilaterales, con el compromiso de tomar las medidas que se tienen que tomar para continuar con una economía dinámica, con una cadena de pagos activa, y en ese sentido que podamos ver efectivamente una economía mucho más dinámica. Muchas gracias, Ana Cristina Vilés, viceministra de Economía. Es un tema importante. Ojalá podamos conversar hasta fin de año para ver los números, o a principios de ver cómo nos fue el PIB este año, y esperemos que las cosas se resuelvan, que le sigan pagando a la gente, que se sigan arreglando las cosas, porque el sector formal y el informal, hablo del comercio, viven mucho de estos asuntos que son importantes, y qué bueno que le sigan pagando a los GATS, a las empresas públicas, y le sigan pagando y pagando, porque esto hace que tengamos nuevamente confianza y que las cosas funcionen. Tenga usted un buen lunes, una buena semana, y gracias a usted, Ana Cristina Vilés. Muchísimas gracias, viceministra de Finanzas. Muchas gracias, Eduardo, Jorge, Javier, por el espacio y que tengan una muy buena semana también. Buen día, buen día. Muy bien, con ello vamos a pagar el corte comercial, no sin antes decirle que tome el café. ¡Qué rico!